Bueno, ya hemos llegado al domingo 27, no, 29 de abril del año 2012. Nos estamos caminando más dentro del 2012 y esperamos siempre lo mejor, lo más excelente del Señor. Esta noche pues continuamos con un poquito de agua y vamos a recordar, ahí detrás hay un Edén dibujado, que es un paraíso, un Edén en nuestro corazón, nuestra vida en Cristo Jesús. Y vimos que hay 4 ríos, no dimos el estudio de los 4 ríos porque lo que nos interesaba primero era el río de edificación, que estuvimos usando en la mañana, ¿ve? A través de los cantos que tuvimos, a través de lo que compartió en la clase, ¿ve? Lo que se compartió en la clase, en las palabras que se trajeron, en fin. Y si hubiera habido muchas más palabras, pues hubiera habido más agua, más río. Entonces, este río vimos la semana pasada que tiene que ver con la edificación de lo que son las piedras vivas que componen el templo del Dios vivo. Entonces, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y todo tiene que ver con la vida. Recordemos que el Señor vino a traernos vida y vida abundante. Y Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces esta noche pues nosotros continuamos en esto y vamos entonces a ver el inicio de Génesis. Es el libro de los principios. Cuando decimos principio es lo que comienza, ¿no? Pero también como podemos ver ahí una constante. O sea que un principio bíblico es algo que encontramos en la Biblia y que se mantiene como una ley, que es una constante, ¿no? Es una ley. Ustedes saben que una ley siempre se cumple. Usted tiene la ley de la gravedad y lo mismo tiras una pluma que un palillito y se cumple esa ley. Entonces yo quiero comenzar. Vamos a tener que leer algunos versículos para aprovechar y así nos refresque el Espíritu de Dios. Confiamos que el Espíritu de Dios nos está enseñando y confiamos que todos tenemos una necesidad, tenemos hambre y sed de justicia. Y esta noche pues vamos a ver nosotros ese río y vamos a verlo relacionado con nuestro hermano mayor Jesucristo y con nosotros. O sea que Génesis 1, 2 y 3 tiene unas palabras muy interesantes y ya estuve mirándolas en varias versiones y más o menos todas dicen que la tierra estaba como desordenada. A ver cómo dice Mirna. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. La tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y las tinieblas, o sea que había una oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y hubo luz. Entonces en otra versión dice, vio Dios que la luz era buena. No sé qué es el otro versículo, pero Dios vio que la luz era buena. O sea, ¿qué cosa es qué está diciendo ahí? Bueno, el principio es o sea, que cómo funciona o cómo funcionó Dios cuando todavía el tiempo no existía. Ustedes saben que nosotros vivimos en el tiempo y el espacio y que la razón de por qué estamos nosotros aquí en la tierra es porque Dios tiene un propósito con toda la humanidad, con la persona con ese Adán que él hizo, que él formó con sus manos de espíritu y después sopló en su vida, en su nariz, el hálito de vida y ese hombre comenzó a vivir. Pues ese hombre, nosotros somos descendientes de ese hombre. Y ustedes saben la historia totalmente de Génesis. En Génesis vamos a encontrar muchos símbolos y vamos a encontrar como si fuera una parábola. ¿Se recuerdan cuando Jesús él les enseñaba en forma de parábola? La parábola tiene la capacidad de comunicarte una verdad a través de formas y figuras. Vamos a encontrar ahí en el paraíso, vamos a encontrar árboles, muchos árboles. Vamos a encontrar un árbol del conocimiento del bien y del mal y vamos a encontrar el árbol de la vida. Y todos esos árboles hablan de hombres. Un primer hombre, Adán, el cual tiene que
que someterse a lo que es el orden de Dios. ¿Por qué? Porque fue hecho tan a la imagen de Dios, pero tan a la imagen de Dios que era como el espejo. ¿Se recuerdan ese dibujo que está en la Capilla Sistina, que se ve a Dios y un dedo así, Adán se ve acá, y era una persona como y también con un dedo igual? O sea que somos nosotros. Entonces, una vez me preguntó una joven en uno de los viajes que nosotros tuvimos, me preguntó por qué Dios permitió que el hombre cayera. Yo le dije, bueno, yo no te puedo contestar ahora, pero eso es una pregunta que si ya tú la tienes, pues no, te la va a dar, te la va a enseñar a ti Dios y por qué. Yo lo que le dije simplemente es, bueno, mira, el hombre está hecho tan a la imagen de Dios que es otro Dios. ¿Ve? Y yo me recuerdo que si usted se mira en el espejo, y alguna gente se hace así, si miren, hey, ¿quién es ese que está ahí? Si nosotros nos miramos en el espejo y no nos reconocemos, creemos que es otra persona que está ahí en el espejo, ¿no es cierto? Sí, yo recuerdo que hay una cosa simpática, que había una persona que una hermana de aquí cuidaba, y como estaba un poquito mal de su mente, se veía en el espejo y decía, oye, hay un hombre ahí. Sí, él mismo se veía. Y bueno, y cosas así, tú sabes. Entonces realmente nosotros tenemos la capacidad de vernos y de ver la obra que hizo el Señor, ese hombre perfecto que hizo Él, esa imagen de Elise, ese Hijo de Dios, porque hemos nacido de agua y del Espíritu. ¿Se recuerdan? Que eso fue lo que vimos la semana pasada, que aquel hombre vino de noche, el maestro de Israel, Nicodemo, y le dijo, sabemos que tú vienes de Dios, pero vino a verlo en lo natural, vino en la oscuridad, bueno, ustedes saben, podemos pensar por muchas cosas que no se iba a exponer a que a la gente lo vieran de día entrar o buscando al maestro. Pero bueno, ahí estaba Nicodemo, y Nicodemo era maestro, ustedes escuchen bien, era una persona que tenía que enseñar las cosas de Dios. Y para enseñar las cosas de Dios, nosotros tenemos que darle el lugar que corresponde al Espíritu y el lugar que corresponde a la Escritura. La Escritura, pues ellos la trabajaban, era maestro de Israel, era un hombre que enseñaba, era un maestro, ustedes saben, lo que enseñaban era la ley, cómo Dios pensaba, cómo Dios era justo, por qué esto, por qué lo otro. Y yo no sé todas las cosas que enseñaba Nicodemo, pero le faltaba algo muy importante. Le faltaba saber que tenía que nacer de agua y del Espíritu. Nosotros usamos mucho el término de nacer del Espíritu. Yo soy el primero. ¿Por qué? Porque pensamos en lo natural, que hemos nacido primero de la mamá, del agua. Y usted le pregunta a la mayoría de los teólogos y gente que conoce la Escritura, dice, bueno, pues tú tienes relación con lo natural, nacido del agua. ¿Por qué? Porque en el principio dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Eso fue lo que leíste, ¿no? Sí. Y bueno, y todo estaba deforme, o sea, no había luz, no se podía ver nada, estaba todo en la oscuridad. ¿Ve? En esa capacidad Dios entonces abrió un rayo de luz, y esa luz hizo que empezara a formarse todas las cosas. Pero lo que está detrás del espíritu, y si el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, esas aguas fueron y son, pues eso estaba en el presente, lo que es el verbo de Dios, y lo que es la palabra de Dios es el verbo. Y entonces ese verbo se le dio la forma a todas las cosas de la tercera dimensión. Y también le dio la forma al hombre, ese hombre que estaba yo hablando hace un ratito, que fue perfecto y lo era desde el principio y lo sigue siendo perfecto. Pero ese hombre pues tenía un mandamiento de Dios, como él se podía ver en el espejo y podía ver que era otro Dios, pues simplemente quiso desobedecer la orden de Dios. ¿Por qué razón Dios tuvo que hacer eso de esta forma? ¿Por qué lo hizo en alma viviente? ¿Por qué lo hizo? Bueno, ustedes saben por qué. Porque
si Dios no hubiese hecho al hombre con una voluntad propia, no fuera entonces la imagen de Dios completo. Ahora, hemos visto que aunque nosotros tenemos una voluntad independiente, no somos totalmente, no tenemos totalmente el libre albedrío, como solemos escuchar de mucha gente que estudia y que habla que el hombre es independiente totalmente. Si nosotros leemos qué cosa es el libre albedrío, podemos ver unos que dicen una cosa, otros otra, y en fin, vamos a resumir. El libre albedrío es poder nosotros usar la voluntad nuestra por nosotros mismos. Y eso fue lo que hizo Adán. O sea, lo que los primeros padres de toda la humanidad decidieron hacer, ir en sus propios pasos y desobedecer entonces la orden que Dios había dado. Y para ello puso entonces ese hombre que está simbolizado ahí en un árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el hombre que nosotros podemos ver, el hombre natural, que en todo momento lo vemos en este día, lo vimos el siglo pasado y lo descubrimos en nuestra historia de nuestra humanidad. Ese hombre tiene una serpiente, ¿sí? Tiene la capacidad de funcionar por él mismo y creer que él mismo se enseña, que él mismo puede alcanzar, de cuestionar las cosas de Dios, que cuestionar las cosas, mejor dicho, del Creador. Y entonces, pues, ese es el hombre que es el hombre animal. Precisamente no hay un animal que dice que es más astuto que todo, que está simbolizándolo ahí. La diferencia entre ese hombre y un animal cualquiera es que el animalito funciona en el nivel donde la mente de Dios universal está expresándose. ¿Ve? Entonces, esa expresión de Dios en lo físico fue hecho a través del verbo. El verbo formó todas las cosas. ¿Por qué? Porque todas las cosas vinieron a formarse a través de la luz que propagó entonces las leyes que realmente hacen que las cosas en el mundo visible tengan forma de 3 dimensiones. Y esas leyes son interesantísimas. Entonces vamos a ver el verbo como la capacidad de ordenar, de poner una cantidad de moléculas y de cosas de forma física con una expresión. Y el espíritu de esa criatura, en ese caso si es un animalito, el espíritu de esa criatura lo sostiene, ¿ve? El espíritu de ese animalito. Y el espíritu de ese animalito, igual que todas las cosas que hicieron, dice la tierra, fue hecho a través de la palabra que Dios dio, y dijo Dios, y también del espíritu de él. ¿Cómo dice lo que leímos? Y dijo Dios, y Dios dijo, sea la luz. Okay. Y hubo luz. Entonces, Dios habló. Entonces, yo estoy hablando aquí esta noche contigo. Pero detrás de mi hablar, por así decirlo, hay una expresión de vida. ¿Ve? Y yo no estoy hablando como un robot, como mira, yo estoy aquí, esto, sino hay una expresión, hay ánimo, hay alma, hay sentimiento, hay emoción. La palabra va. Quiere decir que esta palabra tiene vida. Ahora, para nosotros entender qué está pasando o cuál fue el plan de Dios, tenemos que ver que las palabras que Dios le dio a la mujer y al hombre fueron unas palabras que vinieron a cumplirse con la venida de Jesús. Dijo Dios a la serpiente, tú vas a herir en el calcañar al hombre. Su andar está ahora bajo la influencia de la independencia, de lo que es los conceptos todos naturales, como si fuera un animal. ¿Ve? La única diferencia entre ese animal y los animales es que esa persona física, ¿ve? había recibido el soplo de Dios. O sea que Dios tenía que ver con su mente, con las capacidades que podía tener, pero también esa persona podía ser tan independiente de Dios como nosotros lo podemos ser ahora.
Pero ¿por qué te digo que no fue totalmente independiente? Porque el plan de Dios siguió. Y el plan de Dios es que pudiera venir completamente una expresión de ese verbo y pudiera nacer de una virgen como nació. Dice el Señor, o le dice Dios al Padre, le dice a la mujer, tu simiente, ¿sí?, va a herir a la serpiente en la cabeza. Entonces la serpiente pues le dijo que, como repito, que va a herir a la, o sea, que el hombre va a herir a la serpiente en la cabeza, pero la serpiente primeramente le va a herir en el calcañar. Tiene que ser así, porque de lo contrario, si el hombre la mata sin que él lo hiera, pues tenía autoridad. Dios es justo. Y eso no es otra cosa. No pensemos que es que el diablo se formó allí o que descendió. Vamos a ver las cosas a través del Espíritu de Dios. Como somos hijos de Dios, nosotros hemos nacido del agua y del Espíritu, tenemos entonces una razón, un entendimiento con la mente de Cristo y podemos saber todas las cosas. Y esto es lo que está haciendo el Señor en este día. Entonces, ¿quién es ese verbo hecho carne? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Ok. Entonces ¿qué dijo? Bueno, en las enseñanzas de Jesús vimos la semana pasada, vamos a adelantar un poquito por acá, que dice, como ríos de agua viva correrán de tu interior. Eso dijo en el capítulo 7 del Espíritu que habían de recibir. Fíjese bien. O sea, entonces nosotros tenemos en Génesis, tenemos la palabra de Dios y el Espíritu. Entonces la palabra y el Espíritu forman la palabra viva. Y entonces dijo Dios, y dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios. O sea, es como nosotros hablamos ahora. Bueno, vamos a estar claros en esto. Es el primer día de encarnación, exactamente. Si nosotros traducimos el primer día de lo que ocurrió, nosotros vemos entonces cómo ocurrió con Jesús. Dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti, le dijo el ángel a María, le dijo el mensajero, y el santo que nacerá de ti, y ahí comienza a darle la profecía. Dice, y ella dijo, ¿cómo será esto? Bueno, ¿tú lo crees, María? Para Dios todo es posible. Sí, yo estoy dispuesto a glorificar a Dios. Entonces vino el cumplimiento de eso. Pero en el cumplimiento de esto, nosotros vemos a Jesús que nació. Vamos a tener en cuenta que los ángeles llamaron a los pastores y fueron a ver a la criatura envuelta en pañales, cuidada por el hombre, cubierta de ropas de hombre, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, si Dios mandó a que adoraran a ese niño, es porque el verbo, Dios mismo se hizo carne, se mostró como un hombre y nació de una mujer, fue la simiente de la mujer. Ahora entonces le tocaba a ese hombre hacer su trabajo de redención. ¿Por qué el trabajo de redención? Para entonces, a través de ese cordero que había estado anunciado bajo la ley, entonces pudiera entonces derramar la sangre y entonces pudiera todo lo que dice la ley unir de nuevo al hombre con Dios. Digo de nuevo porque el hombre no tenía conciencia de estar unido con Dios. Un solo pueblo en el mundo hablaba de esta unión y fueron los descendientes de Abraham, que en el tiempo de Jesús se llamaban judíos, pero son los israelitas, los que Dios dio las leyes, las fiestas, etcétera, etcétera, para que entonces ellos trabajaran toda su vida hasta que viniera el gran día donde el verbo se hizo carne. Dice, y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios. El único Hijo de Dios, el verbo de Dios hecho carne. Ahora, Jesús inmediatamente no comenzó a reinar ahí. ¿Qué pasó? Y ustedes saben que trataron de matarlo, quiere decir que estaba expuesto a la muerte. El ángel le dijo que se fueran allá, se fueron a Egipto. ¿Ve? Yo entiendo que tiene que haber sido no 3 personas que se fueron para Egipto, sino que personas que tenían conocimiento de todas estas cosas hicieron posible el viaje. El dinero lo tenían, los tesoros lo tenían. Y las personas que sabían de estas cosas, que no eran como Nicodemo en el tiempo de Jesús, sino que eran personas
que estaban enseñadas por el Espíritu de Dios, y como aquellos reyes magos, que le llaman reyes magos, que son los magos del Oriente, ¿quién puede saber quién les enseñó? Se supone que sea Daniel que le dejó allí esa enseñanza. Pero ellos tenían que tener, o sea, tuvieron que tener una asistencia de Dios para entender estas cosas. Bueno, si nosotros pues vemos todo esto y nos damos cuenta que el agua, nacer de agua, es nacer de esa expresión de Dios, de la palabra de Dios, y del Espíritu es del Espíritu Santo. ¿Y por qué es que Dios trae esto que parece de momento complicación? No es nada complicado. Lo que pasa es que a nosotros ser enseñados por hombres en doctrinas y conocimientos teológicos, pues en esos hombres aprendieron estas cosas en la luz que tenían. Y muchas cosas dicen mucha verdad, pero otras no se dieron cuenta. Hasta este tiempo en que el Señor escogió para darnos a nosotros el conocimiento de todas las cosas, y así entonces poder manifestarse a través de un cuerpo de muchos miembros al mundo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en la mañana que el mensaje de Dios es para todos por igual. Él nos trata a todos, nos dice a todos, y todos podemos escuchar y todo. Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo somos parte de un pueblo subdividido, y ese pueblo subdividido pues está muy lleno de muchas enseñanzas, de ideas, de cuantas cosas, y todos discrepan unos de otros, y todos dicen tener la verdad. Pero lo que vamos a ver esta noche rápidamente es cómo todas las cosas están centradas en un solo hombre, que es Jesucristo, que es la verdad, que es la vida, y para nosotros el Redentor y nuestro Señor y Padre, el que mandó su Espíritu para que nosotros también participáramos de toda esa gloria. Bien, entonces vamos a ver aquí. Colosenses 1, 16, 17. Vamos a ver si Jesús es el verbo. San Pablo dice que Él es antes que todas las cosas. ¿Cómo dice? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En el verbo fueron creadas todas las cosas. Tanto en los cielos como en la tierra. En los cielos y en la tierra, todos. Se recuerdan que el verso 1, el verso 2 del capítulo 1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está el verbo. Visibles e invisibles. Las cosas visibles e invisibles. Ya sean tronos, dominios, o poderes, o autoridades, todas las leyes que rigen todo el universo, todas las leyes que rigen las dimensiones espirituales, todas fueron creadas por el verbo de Dios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ok, y dijo Dios, quiere decir la expresión de lo que dijo Dios. Dios es espíritu, pero tiene una expresión. Esa expresión es lo que le llama la Escritura el Hijo, el verbo de Dios. Y esa expresión, entonces, en el capítulo 1 de Juan, se hizo carne. Y San Pablo lo está explicando diciendo, no hay problema con esto. El verbo es la expresión de Dios, ¿ve? Y se hizo carne. Y dice en Romanos, en Colosenses 16, 17, ¿verdad? Como estamos leyendo, que no solamente se hizo las cosas, como estoy repitiendo, sino que también, ¿qué más dice el 17? Que todo. Y Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Y en Él todas las cosas permanecen. Ahora vamos a ver si nos recordamos lo que dijo Jesús. Jesús dijo, Felipe, ya viste a mí, viste al Padre. También dijo que Abraham había visto su día, ¿se recuerdan? Y ellos decían, ¿cómo es posible si este hombre no está tan mayor? ¿Cómo es que vio la vida de él? En realidad, Abraham participó de la fe, participó del autor de esa fe, todas las cosas que fueron hechas, también fue hecha la fe. ¿Ve? Es una ley, es un fruto, es un poder que Dios fue creado en Cristo. Eso esto es por el verbo de Dios, y fue traído para que funcione en el mundo visible de las tres dimensiones que vivimos nosotros. Entonces ese verbo se hizo carne. Ahora yo quisiera a ver si lo podemos leer en Juan 1,
del 1 al 14, porque para refrescar, esto lo hemos leído 1000 veces, ¿verdad? En Juan 1, del 1 al 14, dice que en el principio era el verbo. En el principio existía el verbo. Existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio Todas de las él. cosas fueron hechas por medio de él. Entonces estamos bien, ¿verdad? Y sin él, nada Nada de lo que fue sido hecho fue hecho. fue hecho. En él estaba la En vida. él estaba la vida, y la vida Era la luz de los hombres. era la luz de los hombres. Ah, entonces cuando dijo Dios, sea la luz, el verbo fue que Dios expresó, como nosotros hablamos. Nosotros decimos, apaga la luz, grábame esto. ¿Ve? Es igual. Entonces nosotros tenemos una acción por nuestra boca. Pero fíjense qué cosa más interesante. Y entonces dice, y ese verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro, el verbo, ¿y qué más? En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla En las tinieblas. Y Las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Juan vino enviado por Dios. Este vino como testigo. Y vino como un testigo para testificar de la luz. A fin de que todos de la vida, creyeran, ¿ok? De la vida. Ajá. a fin de que todos creyeran por medio de él. Para que todos creyeran por medio de Jesús, el verbo hecho carne. No era él la luz, Sí, Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio. pero vino a dar testimonio de la luz. Era un profeta que vino a dar testimonio, como nosotros estamos dando testimonio a otras personas de la luz, de la vida. Ujú. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra Ajá. a todo Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre viene a la tierra, ve, en la vida de cada hombre. Ajá. Ese es el 9, ¿no? Sí. El 9, 10. En el mundo estaba, y el Sí. mundo fue La hecho vida por medio estaba, de él, el mundo estaba, fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. pero el mundo no lo conoció. Entonces nosotros estamos aprendiendo lo que es el misterio más grande de todo el universo. El misterio que tiene que ver con hombres, con creación, con todo, es el misterio de Cristo, el misterio de Dios, el misterio de todo lo que envuelve su voluntad, el misterio escondido, dice San Pablo en Colosenses. Es el misterio escondido por todas las edades, fue dado a conocer a través del siervo Pablo, del apóstol. Este es el misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ah, ¿escucharon ahí bien lo que dice Pablo? Cristo en vosotros, ese es el misterio escondido. ¿Y dónde estaba, dice Juan? Estaba en todos los hombres. Venía en la luz de todos los hombres. En la vida, es el misterio de la vida, es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo está como una vida en todos los hombres. Okay. Y esa vida se hizo carne. Entonces el verbo, la palabra, se hizo carne. Entonces vino sobre María el Espíritu Santo y entonces María concibió. ¿Qué más? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora fíjense bien, ¿cómo nació Jesús? Igual que nacimos nosotros. O sea, que la luz nació y de eso no tenemos duda porque él dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y se lo dijo a personas que todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Escucharon bien? Entonces son personas que como tú y como yo conocieron a Jesús, le conocieron, le recibieron, él les llamó para ser su discípulo y les dijo, bueno, pues de vuestro interior correrán ríos de agua viva. Y eso habló del espíritu que iban a recibir. O sea, que iban a tener palabras y espíritu. Y dice en el capítulo 7 de Juan, dice, porque todavía aún no había venido el espíritu. Dice, pero estoy hablando que dice, del interior de ustedes, del ombligo, dice otra versión, de su vientre, correrán ríos de agua viva. Entonces es importante que nosotros podamos poner esto en orden porque nosotros hemos nacido de agua y del Espíritu. Pero si nada más nos quedamos que, bueno, nacimos de nuestra mamá, Jesús también nació de la mamá y todas las cosas, y no entendemos por qué Jesús, siendo un hombre
perfecto, siendo uno con Dios, siendo el verbo de Dios, hecho carne. Quiere decir que el plan de Dios, lo que Dios habló del Hijo, pues el Hijo se hizo, se formó, se trajo por medio del Espíritu Santo, que es el poder creador de Dios. Y en las leyes y en el momento oportuno, en el tiempo exactamente, vino el Espíritu sobre María y ella concibió. Y el niño que nació de ese óvulo de María, como cualquiera de nosotros, era un hombre como cualquiera de nosotros, pero nació del Padre Dios. No podía nacer de otra forma. Era Dios mismo, era el verbo hecho carne. Pero el verbo también en nosotros nos formó el verbo. Pero cuando nuestros padres, Adán y Eva, no siguieron la dirección para poder entonces desarrollar totalmente ese verbo como un hijo de Dios, pues simplemente el plan como que se paró y Dios siguió adelante con su plan. Y dijo por eso a la mujer, bueno, tu simiente le va a herir en la cabeza, o sea, va a destruir totalmente lo que es la vida natural. Está hablando de las serpientes, el hombre natural. ¿Ve? El hombre que creó, que en su evolución en el mundo trajo entonces, trajo al diablo, creó al diablo, lo hizo. ¿Por qué? Porque se desarrolló en el mal y con sus poderes espirituales y todo, pues formó lo que nosotros conocemos con el concepto o del diablo, como el mismo Jesús dice que, y en el tiempo ya de Jesús, el concepto completo, o sea, que el diablo es una realidad espiritual, es un poder, es como decir, como nosotros decimos, en el mundo hay un hombre, también hay un diablo. Entonces ya el desarrollo total que fue viniendo a través del desarrollo del hombre, el hombre fue desarrollando el mal y entonces terminó completamente desde el tiempo de Jesús hasta acá en lo que es la expresión de la maldad, de todas las cosas y todo lo evil, lo diabólico. Bien, entonces nosotros no tenemos ningún problema con eso. Es un poder y el poder trabaja con la mente del hombre, trabaja con la capacidad de independencia que tiene el hombre. Quiere decir que tú quitas al hombre de la tierra y se acaba el diablo. Entonces, bueno, pues vamos a matar entonces al hombre. No, Dios quiere todavía el hombre porque Él está incluido ahí está el verbo. El hombre natural no tiene conciencia de estar unido con Dios, pero Dios tiene su parte ahí. El verbo ha formado una parte ahí, sus manos, las manos de Dios formaron a ese hombre. Él sopló en su nariz. Entonces ahora a nosotros nos toca aprender, entonces, por qué razón, cómo es que funciona Dios y para poder nosotros funcionar igual. Si Dios dijo que obras mayores que las que Él hizo Jesucristo, o sea, Dios dijo a través del Padre, a través de Jesucristo, obras mayores que las que yo hago, vosotros haréis, tenemos nosotros que saber cómo se hacen esas obras. ¿Okay? Y eso es lo que quiero esta noche que nosotros visualicemos. O sea, Jesús, nadie sabía que Él era el Cristo. María lo sabía, José lo sabía. Sus hermanos no lo sabían. Quiere decir que toda aquella gloria estaba dentro de Él. El verbo estaba hecho carne. Inclusive era tan Dios y tan hombre que los ángeles tuvieron que adorarle con mandato. Pero todo estaba escondido. Dice que según a su costumbre fue a la sinagoga, como él hacía, iba a la sinagoga y todo. O sea que toda la vida, todo ese potencial de vida estaba dentro de él, de un cuerpo que también tenía muerte. Porque dice que fue semejante a todos nosotros. ¿Ve? Porque los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y entonces espérate un momentito. Si nosotros comenzamos a ver eso, nosotros vemos entonces cuando entonces el Padre manda al mensajero Juan, y el mensajero Juan viene y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Juan funcionaba con el Espíritu Santo y con la capacidad de profeta, y lo presenta ahí como en el Jordán, como a Jesucristo, como el esperado, el Mesías, el Cordero que estaban esperando. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo un día que vio pasar a Jesús.
¿Ve? Y entonces Juan participó de algo que nosotros tenemos que saber y que tenemos que entender. Toda aquella palabra escondida en aquella muerte tenía que salir afuera. ¿Ok? Y entonces cuando el día de su bautismo, él ascendió a las aguas de muerte del bautismo, fue en el Nuevo Testamento, o sea, en la aparición de Jesucristo fue la primera vez que el Jordán se abre. Y las aguas de muerte, pues entonces se abrieron allí. Jesús estaba allí, Juan lo iba a bautizar, pero cuando Juan lo bautiza, entonces los cielos fueron abiertos de Jesús y Juan vio el Espíritu Santo en forma física, vio a la persona de Jesús, Espíritu Santo, y entonces se oyó la voz, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, ahí están las dos cosas que necesitó Dios para hacer todas las cosas. En el principio necesitó expresar su voz, y a su voz le puso espíritu. Nosotros ahora somos hechura de Dios, hemos nacido de agua y del espíritu, y ahora necesitamos nosotros, para expresar toda la verdad que está dentro, todo lo que está completo de Cristo dentro, necesitamos el espíritu, para que entonces las palabras que nosotros tengamos y podamos expresar sean palabras que producen vida. Mis palabras son espíritu, son vida. ¿Y eso por qué podía decirlo Jesús? Porque en el orden de Dios, pues inmediatamente que el Espíritu Santo vino sobre la palabra hecha carne, entonces esa palabra comenzó a mostrar la vida. Y ese es el poder creativo que tenía Jesús en los días de su carne, y el poder creativo que tenemos nosotros en este día, porque estamos unidos completamente y sabemos cómo el verbo, la palabra de nosotros es palabra. Si no tuviera espíritu esta palabra, pues fueran simplemente, estaríamos hablando como robots. Pero fíjense que vemos en la escritura que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y vemos lo importante, y vemos las doctrinas que dicen no declares lo malo, y vemos la doctrina que dice no hables negativamente, sé positivo, confiesa la escritura. Inclusive San Pablo dice, si confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón, pues con la boca se confiesa para salvación, con el corazón se cree y con la boca para salvación. Y vemos que funciona el Espíritu de Dios, obra y el Espíritu de Dios en la fe que tenemos y todo. Pero ahora podemos entender por qué, si Jesús era Dios y era hombre, por qué tuvo necesidad de ser ungido con el Espíritu Santo. Ahora Jesús es ungido por el Espíritu Santo y sale de allí, y dice que el Espíritu lo lleva ¿a dónde? Ahora el Espíritu lo mueve. Ahora el Espíritu lo lleva al desierto para ser probado. Y después encontramos en el capítulo 5 del libro de Hebreos, donde dice, y ese verbo, ese Hijo de Dios, dice que se hizo carne, dice que Él, después lo buscamos, sí, pero vamos a buscarlo un momentito. Dice que ese verbo, dice, como era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue perfeccionado. Y yo preguntaba, Señor, pero ¿cómo es que Jesús fue perfeccionado? Dice, Él mismo lo dijo, que tenía que funcionar en la justicia de Dios. No le dijo eso a Juan. Juan, tienes que bautizarme. Es necesario que tú funciones en la justicia. Y yo también cumplamos toda justicia. Entonces, la perfección de Jesucristo, ¿saben a quién le ha caído esa perfección? A nosotros. Porque Él no tenía por qué ser perfeccionado en nada. Pero recuerden que Él estaba funcionando como uno de nosotros, como carne y sangre. Por tanto, cuando Él aprendió la obediencia, sufrió y se ajustó, llegó a ser a ser muerto por nosotros, y nosotros hemos muerto con Él. Aprendí por hace muchos años por un hermano que si nosotros nos incluimos en el bautismo de Juan, porque este hermano decía, mira, es como que yo esté esperando ahí y vea que Juan va a bautizar a Jesús, y yo le diga, espérate Juan, y salgo corriendo para ahí y me abrazo a Jesús y digo, ahora métenos a los dos en el agua. Y es cierto, cada una de las cosas que Jesús hizo, mostró y tuvo victoria, sobre el pecado. Nunca el diablo pudo. O sea, el espíritu del príncipe de este mundo
mostrándole a él todas las cosas y toda la habilidad como cualquiera de nosotros, él venció en todo eso. Y por último le dijo al diablo, pues mira, te vas porque solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, ese es el punto que estamos nosotros. Si nosotros no vemos nuestra perfección en Cristo Jesús, no vemos la justicia, Dios nos ha declarado justos, pero no, tenemos que entender por qué somos justos. Tenemos que entender por qué necesitamos el poder del Espíritu para poder decir a una persona que está muerta, levántate en el nombre de Jesús y resucite. Pero de lo contrario, pues vamos a tener todo el funcionamiento bajo la gracia, bueno, si Dios quiere, y se nos van la gente, y se nos mueren los hermanos, y la gente pues no recibe tanta cantidad, y nosotros mismos, nuestros hermanos que están enfermos, o que padecen de algún padecimiento, no nos damos cuenta de que todo lo que está pasando en un envejecimiento, lo que está pasando es que se están muriendo las células y no están funcionando en vida los principios que Dios añadió en nuestro nacimiento, las leyes que Dios añadió en nuestro nacimiento del agua y del espíritu. Por tanto, no ha habido un desarrollo de ese hombre nuevo a semejanza de Jesús. Quiere decir que yo me pongo a compararme y digo, espérate, no estoy ni en pañales, ni en pampers. Soy un niño. Si el nacimiento de Jesucristo equivale a nuestro nuevo nacimiento, que decimos la conciencia de que estamos unidos con Dios y comenzamos a crecer espiritualmente, pues entonces, ¿qué está pasando? Me hago una evaluación y digo, espérate un momentito. En esta evaluación no saco ni 10 puntos. Estoy bien. Pero el Señor nos ayuda y nos dice, mira, esto es un asunto de luz. Y todos seremos enseñados por el Señor. Bien, entonces hay un versículo que si nosotros no lo afrontamos, no lo vemos, pues tal vez no podamos darnos cuenta lo grande que está haciendo Dios. Lo grande que está haciendo el Espíritu de Dios es tocando los espíritus de las personas que como tú y como yo y todos nuestros hermanos no están completamente en vida, porque nuestra religión cristiana le llama vida al espíritu y al alma, pero no le llama vida al cuerpo. Y la obra de Jesucristo es vida completa, espíritu, alma y cuerpo. Tanto es así que el apóstol Pablo dice que el último enemigo que será vencido es la muerte. O sea, Jesús llevaba ese enemigo, pero él era la vida. Dice, mis palabras son espíritu, son vida, lo que expresaba. Y él pudo decirle a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Bueno, vamos a leer entonces Juan 5, del 21 al 27, a ver qué dice. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. El Hijo da vida a los que Él quiere. ¿No será que el Señor quiere darte vida? ¿No te llamó? ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo que no son, ni siquiera conocen a Jesucristo, ni saben de dónde salieron, ni por qué viven aquí en la tierra? Pero tú esta noche estás aquí viendo algo a través del Espíritu de Dios, que es el que nos está enseñando. Y lo que estamos viendo es el Verbo hecho carne en nosotros. Y si todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos siendo hechos hijos de Dios. Pero indudablemente que hay una parte de nosotros que se puede morir, que se puede desgastar. Y no me vean con ese dicho popular de algo que morirse. No me vean con eso, porque nosotros o nos dejamos enseñar del Espíritu de Dios y creemos lo que Él nos está enseñando, o simplemente vamos a seguir con nuestras tradiciones y nuestra enseñanza religiosa. Entonces, bien claro, el Señor lo dice ahí, en capítulo 5, empezando por el verso 21 que ella acaba de leer, y vamos a ver el 22. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El Hijo le dio todo el juicio, todo está ahí en la justicia que Él cree, que él alcanzó para nosotros. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra honra al Padre, porque los dos son uno. Al Padre que lo envió. Ahora nosotros somos uno con Dios, pero somos uno en nuestra capacidad de entendimiento, de nuestra capacidad de amor, en nuestra capacidad de confirmación del Espíritu, en conciencia de que somos
que somos con Dios, pero no somos uno en una experiencia con Dios. No, porque mañana, a lo mejor, yo no quiero que te dé un dolor, pero mañana necesitas una oración de un hermano porque te dio un dolor en el brazo, ¿ok? No funcionó bien tu sistema, tú sabes, todo ese sistema maravilloso que tenemos nosotros hecho por el verbo de Dios, ¿ve? Y cosas por el estilo. Quiere decir que nos falta vida. Y toda la vida que tenemos dentro está escondida dentro de nosotros, y para que se pueda mostrar afuera tenemos nosotros que alcanzar la plenitud de esa vida. Y para alcanzar la plenitud de esa vida, o sea, al alcanzarla, entonces lo que se muere es la muerte. ¿Ve? Porque todo lo que está afectando al hombre, los hombres científicos no saben por qué el hombre se oxida, como dicen ellos, y como por qué las células se mueren, y sabiendo células que producen otras células que se pueden, usted sabe que el proceso de nosotros humanamente es células que se van reponiendo porque tienen un proceso de vida. ¿Ve? Tenemos una regeneración. Sí, una regeneración de células. Y por eso dimos aquella clase, o estábamos hablando de las células madres, ¿se recuerda? Bueno, entonces todo esto nos está llevando a un punto donde tenemos un poquito más de luz y estamos accediendo, o sea, a que Dios haga algo. Deseamos que Dios haga algo. Y lo que Dios va a hacer y está haciendo, ahí está escrito. A ver, ¿qué dice el 23? En verdad os digo que viene la hora. Viene la hora, y la hora es esa hora. Y era aquí cuando, qué cosa más interesante del tiempo. En el tiempo de Jesús era la hora. Y ahora es también. No me vean como diciendo, bueno, es que hermano, todavía faltan por entrar los gentiles y faltan que esto y falta la profecía tal. Estamos hablando de la realidad del trabajo de Dios en nosotros personalmente. Y dice, es la hora ya, y la hora viene y la hora es. Llegó hasta aquí, hasta nosotros con la palabra Jesús, y ahora la palabra que dice es, nos llegó también a nosotros. O sea, verdaderamente eso es una frase en el espíritu totalmente, porque ha alcanzado a todas las generaciones. ¿Qué dice? La hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo. Los muertos oirán la voz del Hijo. Y los que oigan vivirán. Oye, entonces, ¿cómo van a oír los muertos si están muertos? Todavía el mensaje de la Cita Iglesia dice que tiene oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces vamos a entender esto. Somos parte de una humanidad y compartimos la muerte también de su humanidad. La diferencia entre esa humanidad y nosotros está simplemente en que ellos no tienen conciencia de Dios, no tienen conciencia de la unión, no han nacido del agua y del Espíritu, y no saben que tienen que nacer, que tiene que haber una experiencia en ese nuevo hombre, esa nueva criatura que Dios quiere que todo el mundo sea poblado con ese nuevo hombre. Y por supuesto, para hacerlo tienen su plan. Y en su plan está que nosotros podamos presentar el cuerpo de Jesucristo al mundo como el Padre presentó a la cabeza simplemente allí a Jesús. Y Jesús dice que Él tiene poder para expresar, ¿cómo dice? Para que los muertos oigan. A ver, 24, donde dice, en verdad os digo, que el que oye mi palabra, cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ajá. En verdad os digo, que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oigan vivirán. Entonces nos conviene escuchar. Si nosotros escuchamos en este día lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo que está hablando, Jesús a través de su Espíritu, ¿ve? Es exactamente las leyes. Cuando nosotros funcionamos en esas leyes, estamos escuchando lo que Dios dice. ¿Ve? No estamos hablando solamente de entender lo que Dios está hablando. Fíjense, no estamos hablando solamente de eso, estamos hablando de la capacidad que tiene el Señor, o sea, tiene el Espíritu Santo de tomar la voz del Hijo, del Verbo de Dios, y poner entonces a funcionar en nosotros ese verbo. Ok, yo tengo por acá no sé si lo puse acá, ¿no? Los muertos no pueden. ¿Cómo los muertos pueden oír?
como yo Lázaro. Lázaro no podía escuchar, tenía orejas, pero yo no sé cuán destruidas estaban. De 4 días, a lo mejor todavía no estaban destruidas. Pero el espíritu oye a Dios. Entonces, fíjense lo importante que es ser un hijo de Dios, en conciencia que somos hijos de Dios y que estamos en el espíritu, y que tenemos conciencia del espíritu y escuchar lo que el espíritu dice a las iglesias. El espíritu es la voz, bueno, trae la voz del Señor. Y la voz del Señor es el verbo de Dios hablando. Es exactamente como Dios quiere que funcionemos nosotros una vez que podamos, que Él pueda mostrarnos, que podamos mostrar nosotros a Dios, como usted quiera verlo, como manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de los hijos de Dios, por supuesto, que viene. Ahora, ¿hay algún impedimento para que alguien oiga? Miren, lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos teología, tenemos doctrinas, tenemos todo tipo de personas, tenemos iglesias, organizaciones cristianas que están en competencia, dicen que ellos tienen la verdad. Todo el mundo dice que tienen la verdad. Unos, las doctrinas que están unos atados, otros son los principios teológicos, todo. Todo esto no puede impedir que un hombre en cualquiera de nuestras denominaciones, en cualquier doctrina, en cualquier lugar que se reúna como personas que aman a Jesucristo, que amen su iglesia o lo que fuera, no hay ningún impedimento para que no escuchen lo que el Espíritu dice al Señor. Bueno, lamentablemente en nuestros días pues hay personas que recibieron una verdad, la pusieron a funcionar, hicieron una denominación, hicieron un grupo, se establecieron y no pueden recibir más nada de más nadie y no están atados simplemente a la doctrina, están atados, no tienen libertad para escuchar a nadie. ¿Cuántas veces yo digo, yo escucho al Papa, no es porque sean hombres que están dirigiendo una organización y sean malos, simplemente yo no sé en qué momento el Espíritu de Dios le va a dar espíritu a alguna palabra de Él. ¿Ve? De ahí que podemos ver que hay personas dentro de la misma Iglesia Católica que hacen milagros y otras personas que hacen otras señales. Entonces, Dios no tiene ningún impedimento para que en este día podamos escuchar la voz. Mis ovejas oyen mi voz, todas las conozco por nombre. Sí, tenemos que tener conciencia de que lo que Dios como Dios nos ha unido, o sea, el Espíritu nos ha unido al Padre y al Hijo, nosotros podemos escuchar la voz del Hijo en nosotros. Y eso me trae a mí un gran descanso, porque realmente eso es lo que necesitamos todos. Si en este día nosotros podemos escuchar su voz, no vamos a endurecer el corazón. Yo sé que no, porque tenemos compasión de todas las personas, que hemos pedido misericordia por personas buenas y malas dentro del pueblo de Dios, dentro de los creyentes, dentro de gente que no creen en nada ni en su sombra. Hemos visto la misericordia de Dios. En fin, sabemos que nosotros estamos en el reino de Jesucristo, y el reino de Jesucristo no se puede implantar a los demás si los demás no tienen un ejemplo, y no se puede expresar el mismo Señor a través de nosotros como nuestro cuerpo expresa la vida, aunque sea la vida natural. Nos reímos, hacemos chistes, hablamos y expresamos por nuestra boca palabras que solamente tienen que ver con las cosas naturales. Pero hablar en el Espíritu es un poquito más que eso. Hablar en el Espíritu es hablar en el poder de Dios. Me recuerdo eso que ahora que estamos estudiando lo de los profetas, me recuerdo cuando aquel hombre dio una palabra sobre el altar y el altar se cayó y se rompió. ¿Se recuerdan? Y dice, las cenizas cayeron. ¿Qué poder tenía esa palabra? Era un hombre especial, era un profeta. Y los profetas trabajaban con el Espíritu de Dios. Es el mismo principio del Antiguo Testamento, de los profetas. Es el mismo principio que movía a Juan. Yo soy la voz de uno. Él ni siquiera decía, yo soy el que le estoy diciendo, Dios me equipó con un don para conmoverlos a ustedes. No, él decía, yo soy la voz de uno. Y cuando se estremecía esa voz allí en el Jordán,
era porque ellos eran tocados por una palabra que tenía espíritu. Y eso es lo que necesitamos en este día. Bien, ¿tenías otro versículo ahí? Sí, El otro era importante dice. 25, 26. 26, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, Como el así Padre tiene vida también en ti mismo, el así Hijo tiene vida en sí mismo y les dio autoridad para ejecutar el juicio, porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos todos los que estén están en los sepulcros oirán su voz. su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que participaron de lo malo a resurrección de vida. Es el mismo principio de resurrección. Por eso Marta y María decían, bueno, mi hermano va a resucitar. Y Jesús no le dijo que no. Pero Jesús le dijo, Marta, si tú puedes creer, este mismo principio yo lo puedo traer ahora aquí. Yo tengo el poder de sacar a Lázaro. Tú puedes creerlo. Yo no sé si ellos lo creyeron o no, pero Jesús, conmovido, llorando, dijo a gran voz, Lázaro, ven fuera. Su espíritu escuchó, porque él tiene el poder. Fíjese que él tenía ese poder. Como hombre tenía ese poder. Tengo el poder de poner mi vida y de tomarla de nuevo, dijo Jesús. ¿Qué estaba diciendo con eso? Yo tengo el poder de mí, de la unión con Dios. Soy el verbo y el espíritu a la vez. Pues eso es lo que es resurrección. Resurrección es la unión del Espíritu Santo y la creación de ese verbo que Dios, que nos ha hecho como una forma física. Una forma física, vida, porque tal vez la roca usted diga, bueno, pues no tiene expresión, una roca. Un animalito tiene expresión, pero nosotros somos más que un animalito. Tenemos una vida animal que está siendo consumida a través del incremento de una vida superior, de un hombre superior que no deja de ser físico, pero sufre una transformación completa y va matando la vida, va matando la muerte en él. El mundo, si Dios no tuviera este plan, no tendríamos razón de por qué nosotros estar aquí en el mundo. Porque a Dios le asiste todo el poder para crearnos perfectos como ángeles y ya. Pero hay una razón por la cual la humanidad está aquí. Por la cual los ángeles de Dios están cuidando que ocurra algo aquí. Y cuando nosotros nos demos cuenta que el propósito de Dios es más grande que el propósito que tuvo para crear miles de civilizaciones y de gente, de criaturas que hay en todo el universo, nosotros tenemos un lugar muy especial. Y ese lugar tan especial es que ellos quieren indagar qué es. Unos lo saben y otros no lo saben. Los que son de Dios, o sea, los que trabajan en este proyecto, son los ángeles Elohim de Dios, que vienen como vinieron con Abraham a decirle, sí, Abraham, tú vas a tener un hijo el año que viene, en este mismo tiempo. Y los que hicieron posible tantas cosas y asistieron a tanta gente como a todas esas historias que tenemos nosotros del Antiguo Testamento que fueron asistidos por ángeles. Y lo mismo Jesús dijo que los ángeles le servían. Entonces nosotros tenemos que, al despertar de este gran día, conocer lo que Dios está haciendo con nosotros, entender lo que está haciendo, maravillarnos y sobre todo entender algo que realmente hay otros que entienden. Esos ángeles físicos que lo entienden y que nos han ayudado para que la humanidad no se destruya, para que los hombres no se destruyan unos con otros, porque el plan de Dios sigue adelante. Y este plan es maravilloso. Yo siento en mi espíritu que es algo tan importante que es como un secreto, como el secreto del secreto. Y que hay ángeles de Dios que saben este secreto y están trabajando de parte de Dios para que se cumpla el plan y el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús a manifestarle a Él, y que el resto de la humanidad conozca y se cumpla todo lo que está escrito aquí en el libro de Apocalipsis. Yo creo que es algo que nos conviene, ¿ves? Pues nadie puede impedir que oigan al Espíritu Santo. Entonces el verbo más el Espíritu es lo que nosotros necesitamos, exactamente. Así que nosotros podemos decir, bueno, simplemente para resumir esta parte, podemos decir, bueno, soy un hijo de Dios, ¿qué más necesito? Nos han enseñado que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, la iglesia pentecostés, la experiencia de Pentecostés no es otra cosa que
que ese bautismo, esa unción, esa conciencia, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y les oímos hablar en los idiomas, en todos los idiomas de ellos allí. Bueno, y nosotros hemos pasado históricamente una etapa pentecostal de la iglesia, pero ahí no se puede quedar la iglesia. La iglesia tiene que, o sea, nosotros como iglesia nos reunimos para participar de algo más excelente. Y claro está, usamos los dones y usamos todas las cosas y tenemos que usar todo lo que el Señor quiere usar o quiere hacer con nosotros para otras personas como ministerios, etcétera, etcétera. Pero simplemente lo más excelente tenemos que vivirlo. Y lo más excelente lo encontramos ahí detrás del velo. Así que así como se abrió el Pentecostés la segunda vez, que se abren las muertes, o sea, el río de muerte, en 120 personas se abrió y vinieron, todos fueron bautizados en el Espíritu Santo y comenzó la iglesia en ese día. Nosotros también tenemos que participar de la tercera apertura de Jordán. Y esto está en cumplimiento porque en el Antiguo Testamento 3 veces se abrió Jordán. En el Nuevo Testamento se han abierto 2 veces nada más, falta la tercera. Hemos salido con nuestro Elías, le estamos viendo ascender dentro de nosotros. Si lo estamos viendo ascender dentro de nosotros, pues estamos seguros que vamos a comer 2 porciones del Espíritu de nuestro Señor. ¿Cuál es el Espíritu de nuestro Señor? El mismo Espíritu nuestro. Él fue bautizado en el Espíritu, pues nosotros también fuimos bautizados en el Espíritu. Si lo has experimentado, gloria a Dios. Pero si no lo has experimentado, yo te invito a que lo experimentes, a que invites al Espíritu de Dios que te capacite para poder, no solamente hablar misterios, hablar lenguas angelicales, sino a que manifiestes, las cosas de Dios. Pero si quieres manifestar la vida, es un poquito más que Pentecostés. Para manifestar la vida, tienes que entrar de donde fuiste equipado al mundo cristiano, golpear las aguas de muerte y preguntar, ¿dónde está el Dios de Elías? Y entonces cuando el resto de nuestros hermanos vean que realmente el Dios de Elías está con nosotros, está en nosotros, entonces van a creer. Realmente es un tiempo de gran expectación y yo les invito a que no estemos durmiéndonos, sino que al contrario, que nosotros podamos estar despiertos a escuchar la voz del Señor. Si oís hoy su voz, no endurezcamos el corazón. Le hemos adorado hoy, le hemos bendecido, le hemos participado del misterio de la unión de Él con nosotros como iglesia, de un solo espíritu. Y dentro de esa experiencia que hemos tenido hoy como iglesia, todavía el Señor nos está llamando. Un abismo llama a otro abismo. El espíritu llama al espíritu. Y si es cierto que somos nosotros hijos de Dios, somos hombres, tenemos espíritu, alma y cuerpo, pero Dios ha dado su espíritu para que todas las cosas que el verbo en nosotros produzca, lo produzca para bien nuestro y para bien también de los demás. Padre, te damos gracias por esta noche y sabemos que hay muchas cosas ahí interesantes que tú las irás abriendo. Pero te damos gracias, Señor, porque sabemos que fuimos perfeccionados en tu perfección. Ahora queremos experimentar esa perfección y sabemos dónde está la voz del Padre. Está en el Hijo. Y sabemos que el Hijo y el Padre tienen el mismo poder que tú le diste, Señor, de poder hablar vida y resurrección a todo lo que necesita vida y resurrección. Gracias, Padre, por esta noche, en Cristo Jesús. Amén, Señor.